Hola, te doy la bienvenida nuevamente al canal Te Cuento. Muchas gracias por escucharnos. Te cuento, esto sucedió en una casona vieja de la ciudad de Guanajuato, más o menos en 1989. La niña de nuestro relato tenía 8 años y junto con su familia fue a visitar a unas amigas de su madre, un par de hermanas, Yolanda y Rosa, hijas de Jacinta y Bernardo, que no se habían casado y se quedaron a vivir en esa propiedad después del fallecimiento de sus padres. Sus otros 3 hermanos varones aceptaron, ya que todos ellos tenían sus casas y habían formado una familia propia. Era una casa en planta alta, con vigas de madera y ladrillos en el techo. Las paredes mostraban su falta de atención, con salitre y manchas de humedad, los muebles desvencijados, la polilla acumulándose en las maderas. La parte de abajo de la casa la rentaban a unos comerciantes que tenían un local de ropa. Como únicamente ellas habitaban esa casa, no necesitaban mucho. Solo tenían una cocina con una mesa donde comían y una pequeña sala para recibir a las visitas, que con poca frecuencia acudían a verlas. Para acceder a la parte alta, era necesario pasar por un pasillo que se encontraba al lado del local y subir por una escalera que no estaba iluminada. Solo se veía al fondo la luz de la entrada de la parte alta. Desde que llegaron, la niña no se sentía cómoda en ese lugar. Había algo en el ambiente que no la dejaba estar tranquila. Les ofrecieron algo de beber y los adultos empezaron a platicar. Ella se aburría con la plática. Las hermanas lo notaron y le dijeron que si quería ir a conocer la casa, podía hacerlo con confianza. Recorrió la casa en 5 minutos. Notó que en la parte trasera, en planta baja, había un jardín, lleno de hierbas y escombros. Estaba oscuro, pero como había luna llena, se iluminaba gran parte del mismo. No era un jardín donde podían jugar los niños. De pronto escuchó una voz de hombre que le decía que debía bajar al jardín. Ella no le dio importancia, ya que pensó que sería la voz de un vecino de las casas contiguas. Regresó a donde estaban sus papás, y mientras se acercaba, escuchó que una de las hermanas contaba a sus padres sobre cómo había ocurrido el fallecimiento de su mamá y su papá. 10 años atrás murió Jacinta, la mamá de las hermanas. Ocurrió una tarde mientras estaba haciendo un tejido para uno de sus nietos. Parecía que se había quedado dormida en su silla, pero cuando la hermana mayor, Yolanda, fue a despertarla para que fueran a merendar, la señora ya no respondió. La niña de nuestro relato estaba muy atenta a lo que Yolanda estaba platicando. Cuando doña Jacinta murió, el papá perdió el interés por todo. Ya no quería trabajar, no quería comer, no quería convivir con sus hijos. Se sentaba solo en su recámara a mirar sus viejas fotos y recordar cómo era su vida. Tocó el turno a Rosa para contar parte de su historia. Ella platicaba que cuando doña Jacinta murió, Bernardo, su padre, cada noche despertaba a ciertas horas diciendo que algo no lo dejaba respirar, que sentía un ahogo, como si le estuvieran oprimiendo el pecho. Además, se sentía paralizado. No podía moverse de su cama. Veía perfectamente el cuarto donde se encontraba y todo lo que le rodeaba, pero no podía moverse. Así pasó los siguientes 5 años sin poder dormir una noche entera. Una mañana, Rosa entró al cuarto de su padre a limpiar y lo encontró en su cama abrazando sus fotos. Bernardo quiso decirle algo, pero no pudo. Apenas pudo articular palabra y sus ojos se perdieron. Había fallecido también. Desde aquel día, Yolanda y Rosa comenzaron a percibir ciertas cosas en la casa. Objetos que cambiaban de lugar, luces que se encendían y apagaban, sobre todo en la planta baja, donde estaban las habitaciones de sus padres y la cocina. Había ocasiones en que en el jardín se veían destellos y se escuchaban ruidos, pero estaban demasiado temerosas para ir a ver de qué se trataba. Cuando la niña de nuestro relato escuchó esto, les dijo que apenas hacía unos minutos ella había visto en el jardín, desde la planta alta,
una luz brillante en medio, y escuchó una voz, pero que pensó que era algún vecino. Sin embargo, como los adultos ya no tenemos ese tipo de percepción, no le dieron importancia a lo que decía una niña de 8 años. La velada transcurrió a lo mucho media hora más, y la familia se retiró. Era tarde, y ellos debían viajar a una ciudad a 40 kilómetros de ahí. Pasaron 5 o 7 años, y nuevamente la familia fue a visitar a estas hermanas. Cuando llegaron a la casa, se sorprendieron, ya que ésta lucía diferente, mucho más arreglada, con mucha luz, muebles nuevos. Una remodelación se había llevado a cabo hacía muy poco tiempo, ya que las paredes lucían con nuevos colores brillantes y el jardín estaba completamente diferente. Ahora había césped en todo el lugar, donde anteriormente hubo escombro, y donde había hierba crecida, habían colocado unas bancas y en medio una fuente que daba vida a todo ese sitio. En verdad quedaron asombrados. Después, Rosa les contó que aquella noche que habían ido a visitarlos años atrás, tuvo lugar un suceso que no podían explicar. Ambas hermanas habían soñado a sus padres, que les incitaban a escarbar en medio del jardín, justo donde la niña de nuestro relato vio la luz brillante, y encontraron un cofre lleno de monedas de alto valor, aparentemente enterradas ahí antes de la Revolución. Quizás los moradores anteriores de esa casa habían enterrado ese tesoro, y ese era el pendiente de vida que tenían los padres de Yolanda y Rosa: dejar a sus hijas un dote para poder subsistir sin problemas económicos. Los padres de la niña nunca supieron, o tal vez nunca lo sabrán, que ella fue el detonador del hallazgo de las hermanas. La niña, quien en ese momento contaba con alrededor de 15 años, al entrar a la casa sintió mucha paz y armonía. No sintió aquella intranquilidad que la aquejaba la vez anterior. Todo lo contrario, quería ir a visitar a esas hermanas en esa casa todas las veces que pudiera, y así lo hizo. Cada fin de semana pedía a sus padres ir a visitarla. Por 3 meses lo hicieron. Sin embargo, esto no duró mucho. Ambas hermanas fallecieron en un incendio, al parecer provocado, un mes después de su última visita. ¿Conoces algún relato similar? ¿Nos quieres compartir tu historia? Comenta si te ha gustado este video. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte. Agradezco mucho si nos regalas un like. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima entrega de Te Cuento.